¿Y si te dijera que una inteligencia artificial acaba de completar Genshin Impact solo? No con trucos, no con scripts preprogramados, no con rutas automáticas, sino jugando como tú y como yo. Moviéndose por Mondstadt, derrotando jefes, resolviendo puzzles, siguiendo la historia durante horas y lo más preocupante, después se fue a otros juegos y también los completó. Pues hoy vamos a hablar de Lumen, el agente de inteligencia artificial que podría cambiar para siempre el futuro de los videojuegos. Escucha esto. Lumen no es un bot tradicional, no tiene acceso al código del juego, no ve datos internos, no tiene un mapa oculto. Lumen solo ve lo que ve el jugador, los píxeles en pantalla. Básicamente es como tener una persona delante del ordenador, pero que no está ahí. Y a partir de ahí, percibe el entorno, razona cuando es necesario y ejecuta acciones precisas como si estuviera utilizando teclado y ratón, ya que esta inteligencia artificial procesa la imagen 5 veces por segundo y genera acciones 30 veces por segundo. Una maldita locura. Es básicamente un modelo de visión y lenguaje que unifica percepción, razonamiento y acción en tiempo real, básicamente como un humano. No sigue instrucciones rígidas, aprende. Y familia, eso cambia completamente las reglas del juego. La primera gran prueba fue en Mondstadt. Y gente, aquí Lumen completó los 3 actos principales de la historia principal. 5 horas continuas de gameplay. Pero aquí viene lo impresionante. Solo fue entrenada con contenido del primer acto. Eso significa que los actos 2 y 3 los completó sin haberlos memorizado, sin haberlo entrenado. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo sabe, gente. Estaba generalizando, tomando decisiones nuevas, adaptándose a situaciones nuevas e interactuando con NPCs correctamente. Esto da bastante miedo. Y familia, eso no es automatización básica, eso es compresión contextual. La inteligencia artificial sabe en cada momento dónde está y qué hacer. Luego de Mondstadt lo enviaron a Liyue, una región completamente diferente. Nuevo mapa, nuevos enemigos, nueva narrativa y nueva estructura, y nuevas mecánicas de juego. Y aún así, Lumen logró llegar al puerto de Liyue, avanzar en la historia principal y hasta visitar la morada de los Adeptus en las montañas. Y gente, esto sin entrenamiento específico de esa zona. Esto es clave, porque demuestra algo que en inteligencia artificial es extremadamente difícil. Generalización fuera de distribución, no estaba repitiendo y estaba entendiendo cómo funcionan los mundos abiertos. Es como si estuviera tomando conciencia de lo que estaba haciendo, de lo que estaba jugando. Gracias a más de 1700 horas de gameplay humano usadas en su preentrenamiento, Lumen domina el combate. Porque sí, a esta inteligencia artificial de primeras lo entrenaron. Pero espérate y escucha esto. Porque después de esto, esta inteligencia artificial puede rastrear enemigos en movimiento, disparar con arco con precisión, cambiar personajes para hacer combos y abrir cofres eficientemente. Pero lo más impresionante es que fue capaz de derrotar al Hipóstasis Electro, que si estás empezando en Genshin Impact, este jefe tiene lo suyo. Pues chavales, esta Lumen no simplemente ganó a esta Hipóstasis Electro atacando sin pensar, porque esquivaba ataques, esperaba ventanas de vulnerabilidad y aplicaba estrategias. Y eso implica entender mecánicas, no solo reaccionar.
ya sabéis que en Genshin Impact los puzzles requieren algo más complejo que combatir. Hay que pensar un poquito más, ya que necesitan razonamiento espacial, compresión de mecánicas y precisión de movimiento. Pues gente, escuchar esto, porque Lumine puede volar por corrientes de viento para recolectar un Anemoculus. Y eso implica coordinar dirección, altura y control fino. Pero espérate, que también puede manipular la interfaz del juego. Mover el ratón como un humano, navegar menús, aceptar misiones e interactuar con NPCs en medio de multitudes. Así que domina tanto el mundo 3D como la interfaz 2D. Esto da miedo, gente. Y eso es lo que la convierte en una inteligencia artificial generalista. Y dime en los comentarios si esto da miedo o no. Y si todavía no te da miedo, escucha esto porque vas a flipar. Porque aquí es donde todo se vuelve realmente serio. Sin reentrenamiento, sin ajustes, sin modificaciones, Lumine fue puesta en Honkai Star Rail y completó el capítulo entero de la estación espacial ERTA en 7 horas. Pero después fue probada en Wuthering Waves, el otro juego de Hoyoverse, y completó aproximadamente 100 minutos de historia principal. Así que familia, eso significa que no solo aprendió de Genshin Impact, también aprendió cómo funcionan los videojuegos modernos. Y si no te habías dado cuenta, esto es un salto enorme en la inteligencia artificial en videojuegos. Y como he dicho anteriormente, sí, esta inteligencia artificial fue entrenada por humanos. Pero gente, su entrenamiento fue progresivo. Tuvo 1731 horas de gameplay humano para dominar acciones básicas, 200 horas de datos siguiendo instrucciones en lenguaje natural y 15 horas específicas de razonamiento. Y esto le permitió completar misiones largas, seguir instrucciones complejas y adaptarse cuando recibe información más detallada, como te puede dar un NPC. Incluso mejora si se le desglosan los pasos. Eso se llama aprendizaje en contexto. Y ya os digo que esto va a cambiar el mundo de los videojuegos en el futuro. Esto es una pasada. Y ahora viene la pregunta importante. Si esta tecnología se integra en el futuro, podríamos tener NPCs verdaderamente inteligentes, compañeros que aprendan contigo y sistemas automáticos que testeen juegos completos. Y eso quiere decir que los beta testers serán inteligencia artificial. Así que sí, olvidaos de tener a los creadores de contenido jugando un juego beta. Que no, eso ya va a cambiar, gente. Pero también jugadores reemplazados por inteligencia artificial en ciertos entornos, automatización masiva y cambios radicales en el diseño de videojuegos. Tú imagínate que una inteligencia artificial te hace un juego completo. ¿Por qué no? Esto no es ciencia ficción, es algo que ya está funcionando y apenas estamos viendo el principio. Así que familia, la inteligencia artificial ya no está aprendiendo a jugar, está aprendiendo a entender. Parece que está construyendo su propia conciencia. Y cuando una IA entiende cómo funcionan los mundos abiertos, sí, el futuro de los videojuegos cambia para siempre. Y bueno, ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Os gustaría ver esta tecnología dentro de Genshin Impact o dentro de otros juegos? ¿O creéis que estamos abriendo una puerta bastante peligrosa? Te leo en comentarios porque lo que está pasando ahora mismo podría marcar el inicio de una era nueva en los videojuegos, así que tu comentario es bastante importante. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres saber más noticias sobre Genshin Impact, no te olvides de dejarme tu like. Suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas. Que ya te digo yo que esto es un antes y un después de los videojuegos, así que bro, compártelo, se viene locura.